Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Renacer España. Sean bienvenidos a este tiempo devocional, este nuevo día que el Señor nos regala para poder entrar en su presencia, para poder meditar en su palabra. De verdad que es una bendición poder iniciar cada día en la presencia de nuestro Padre Dios, orando, clamando, pero sobre todo meditando en su palabra. Recuerde que la palabra de Dios es vida, es fuente de vida. La palabra de Dios es la herramienta que usted y yo necesitamos para, para tener luz, para poder tomar decisiones. O sea que es necesario estudiar la palabra de Dios. Es necesario que cada día, ojalá por la mañana, ojalá lo primero que hagamos al iniciar la mañana sea abrir la Biblia y levantar esa oración de adoración, de acción de gracias, de clamor a nuestro Padre por su inmenso e infinito amor. Yo quiero invitarle a que vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 20 del libro de Números. Vamos al capítulo 20 del libro de Números y vamos a mirar lo que la palabra de Dios nos enseña. En este capítulo, nos vamos a encontrar varias cosas. Ya hemos visto en capítulos anteriores como el tema de todo lo que ha pasado, el tema de los episodios de rebeldía, de problemas que tuvo Moisés, de las quejas del pueblo. Hemos visto una cantidad de cosas, como Dios da mandamientos sobre el sostenimiento de los sacerdotes. Ayer estuvimos hablando sobre la purificación de las inmundicias por las cenizas de la vaca roja. Y hoy vamos a mirar en este capítulo 20 varias cosas. Aquí nos vamos a encontrar varias enseñanzas y varios episodios muy interesantes. Vamos a leer la primera parte hoy hasta el versículo 13 y la segunda parte la vamos a dejar para mañana. Dice así: Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: Ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viña, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Toma la vara, y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: Por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Vamos a ver entonces que aquí en este capítulo nos encontramos varias cosas. Primero, nos encontramos por la muerte de María, el pecado de la desobediencia de Moisés en el incidente del agua, la negativa del pueblo de Edom a que Israel cruzase sus tierras, la muerte de Aarón. Son varias cosas muy importantes. Pero miremos que
Este capítulo entonces inicia con la muerte de María y concluye con la muerte de Aarón. Es como si este pasaje estuviera enmarcado con el tema de la muerte. Sin embargo, vemos la importancia de este capítulo porque marca para los israelitas el fin de una etapa de vagar extraviados por el desierto y el principio de la marcha hacia la tierra prometida. Vamos a ver entonces que dice: llegaron los hijos de Israel, dice, toda la congregación, hace la aclaración, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cádiz, y allí murió María y fue sepultada. O sea, aquí ya han pasado 38 años. Usted imagínese, han pasado 38 años de estar en el desierto, 38 años de estar dando vueltas, 38 años de estar por ahí, andando, de un lado para otro, nada más que en el desierto. Qué fuerte esto, ¿verdad? Qué fuerte esta situación. Y aquí podemos ver varias cosas. ¿Qué tanto Dios nos ha llevado? Nos lleva por desiertos. Y miremos que esos desiertos a veces son grandes, muy largos, a veces son cortos. Pero siempre es necesario que Dios nos lleve a esos desiertos para hacer cosas, para hablar a nuestras vidas, para hablar a nuestros corazones. Usted de pronto podrá preguntarse: ¿pero y por qué? ¿Pero y por qué el pueblo de Israel vivió esa etapa tan fuerte, tan dura? ¿Por qué eso se extendió tanto? Dios quería hablar. Esto va a estar explicado y va a estar aplicado pues cuando estudiemos el libro de Deuteronomio. Porque el libro de Deuteronomio pues es prácticamente un resumen de todo el viaje. Pero hay desiertos, hay tres tipos de desiertos. El desierto donde Dios nos lleva para hablar a nuestros corazones, para hablar a nuestras vidas. Pero también hay otro desierto que es provocado por nosotros mismos, por nuestro pecado, por nuestra dureza de corazón, por nuestro alejamiento de Dios, por las malas decisiones que tomamos. Ese desierto de nosotros mismos pues depende de nosotros, como dice la palabra. Pero aquí vemos que hay varias cosas. En un principio era un desierto provocado por Dios. Era un desierto donde Dios los iba a llevar a descontaminar sus vidas, a que ellos dependieran de Dios, a que ellos aprendieran a confiar en Él, porque venían contaminados de Egipto, porque venían contaminados de idolatría, de paganismo, de ideologías, de muchas cosas. Y allí en este desierto Dios empezó a hacer cosas grandes y poderosas. Pero ese desierto debía durar aproximadamente entre 50 y 60 días. Pero resulta que este desierto se extendió por 38 años. ¿Por qué? Esa es la pregunta. Y la respuesta es por la dureza, por la desobediencia, por la rebeldía. Por eso se extendió todo ese tiempo, por la incredulidad. Por eso. Entonces vamos a ver que aquí hay una lección. ¿Qué tanto queremos que dure nuestro desierto? O sea, el tiempo prácticamente depende de nosotros mismos. Sí, sabemos que Dios nos mete en determinadas épocas de nuestra vida en ciertos desiertos. Dios nos mete para que aprendamos. Pero cuando es el tiempo, Dios nos saca. Pero por culpa de nosotros mismos muchas veces esos desiertos se extienden. Nos volvemos impacientes, nos quejamos, vamos perdiendo nuestra fe, vamos tomando decisiones a nuestro modo, a nuestro amaño, como a nosotros nos parece. Y entonces ese desierto va extendiéndose. Y pasan los años y nos acostumbramos a vivir en él. Dice que el pueblo volvió a Cádiz, dice, y acampó el pueblo en Cádiz, y allí murió María, y allí fue sepultada. Una de sus de los líderes, uno de los ejes principales
era María. Y allí muere la hermana de Moisés. Allí se acaba su vida. Y es curioso ver cómo, como decía la introducción, empieza por la muerte y termina por la muerte. Empieza con la muerte de María y termina con la muerte de Aarón. Es muy curioso ver cómo ellos no alcanzaron la promesa de la tierra prometida, aunque la vieron por fe, aunque la recibieron por fe, pero no llegaron. Vamos a ver qué dice. Dice, versículo 2, y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. O sea, el pueblo llevaba 38 años vagando por el desierto, pero eran 38 años donde no les había faltado ni comida, porque recibían maná todos los días, ni agua, porque dice la Biblia en Hebreos que ellos bebían de la peña espiritual que los seguía. O sea, parece ser que había una roca que los seguía a ellos, y siempre ellos encontraban agua. A pesar de sus inconformidades, a pesar de sus quejas, a pesar de lo que dijeran siempre, Dios tenía la respuesta. Y Dios les daba agua, les daba comida, les daba sustento. Y parece que 38 años después no habían aprendido. Seguían igual. Seguían igual. Seguía la misma queja. Seguía la misma inconformidad. Seguía la misma incredulidad. La misma murmuración. Y esto también nos deja una lección. Hay cosas en las que muchos cristianos no maduran. Y vamos a llevar esto al terreno de la vida cristiana. Vamos a llevar esto al terreno de la vida cristiana. Llevamos años con el Señor, llevamos años viendo la mano de Dios, viendo cómo Dios nos sustenta, viendo cómo Dios nos levanta. Una y otra vez. Vemos cómo Dios hace un milagro aquí, otro milagro allá, con nuestras propias vidas. Y sin embargo, a la menor oportunidad, estamos otra vez quejándonos. Y esas son las cosas que definitivamente a Dios no le agradan. En 38 años, yo creo que ya era tiempo suficiente de conocer a Dios. Pero sin embargo, aquí vemos cómo no. El pueblo no había madurado. Dice aquí que porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Mire qué palabras tan duras y tan fuertes. Mire qué palabras tan duras. Y critican a Moisés. Dice, ¿por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? O sea, llevaban 38 años quejándose. Y aquí seguían en lo mismo. Mire, nosotros necesitamos cada día conocer a Dios. Y necesitamos entender que cuando hay un corazón que murmura y cuando hay un corazón que se queja delante de Dios, es porque es un corazón que está herido. Es porque es un corazón que no ha recibido sanidad en su vida. Es porque hay heridas en su interior. Es porque hay un daño en su interior que lo está llevando a esa situación. Entonces lo que tenemos que mirar aquí en esta primera parte de este devocional es qué heridas y qué cosas tengo sin resolver en mi interior, que a lo mejor me están llevando a quejarme o a vivir una inconformidad. Hay muchas personas que hoy en día se están quejándose, están refiriendo inconformidades en su vida. Pero la pregunta aquí es, ¿por qué está pasando eso? ¿Por qué estoy viendo o viviendo yo este tipo de situaciones? ¿Qué cosas hay en mi interior y en mi corazón? Preguntémonos esto. ¿Qué cosas hay en el interior que me llevan a quejarme, a expresarlo con mi boca?
Y esas son las heridas que tenemos que dejarnos sanar por el Señor. Esas son las heridas que tenemos que permitirle a Dios en su infinito amor y bondad que venga y sane y renueve, restaure. ¿Qué me lleva a quejarme? ¿Qué me lleva a vivir inconforme? A quejarme de la iglesia, a quejarme del pastor, a quejarme de mis hermanos, a quejarme de las decisiones que toma el pastor. Porque eso sucede en la congregación. Desafortunadamente, yo tengo que decirlo, todavía hay muchos que cuestionan. Todavía hay muchos que si el pastor habla, ¿por qué habló? Si no habla, ¿por qué no habló? Si dijo esto, ¿por qué lo dijo? Y siempre están cuestionándose en todo. Entonces la pregunta es, ¿qué hay en el corazón? Hay algo en lo más profundo que que nos impide ver la promesa del Padre. Ahora, que había una necesidad. Claro, Moisés era consciente de la necesidad. Dios mismo era consciente. Faltaba agua. Pero yo pienso que Dios quería siempre probar qué tan firme estaba la fe de sus hijos en esperar que Dios hiciera algo. Mire, y cuando vienen este tipo de situaciones, este tipo de faltantes, cuando vemos, por ejemplo, lo que nos sucede hoy en día, que si el mes terminara hoy, por ejemplo, yo quiero contarles esto, mis amados, si el mes terminara hoy, pues no tenemos con qué pagar los alquileres de los locales. Si el mes terminara hoy, no tenemos con qué pagarlos. Estaríamos quedando mal. Pero yo estoy seguro que el Señor va a hacer algo. Y entonces, el pueblo estaba quejándose. Pero aquí cuando aparecen este tipo de pruebas, Dios está probando el corazón. Está probando qué tanto las personas están creyendo al Señor. Este tipo de pruebas sacan a flote lo que hay en el interior de cada persona. Y mire, desafortunadamente, hay muchos cristianos que pelan el cobre cuando aparecen este tipo de situaciones. Como alguien decía, de una forma un poquito fuerte, cristianos pegados con babas, que cuando llega la situación aflora su desconfianza y su incredulidad. Yo pienso que en la medida que vamos avanzando en la vida cristiana, nuestra fe se tiene que fortalecer más. Amado Hijo de Dios, fortalezca su fe. Amado Hijo de Dios, madure. Esa es la palabra. Nuestra fe en el Señor tiene que madurar. Ya no podemos estar quejándonos todo el tiempo por la misma situación. Esa fue la lección que el pueblo de Israel no aprendió. Porque no entendieron que Dios fue el que los sacó. No entendieron que Dios les tenía una tierra prometida. No entendieron que había que renovar el corazón, que había que dejarse tratar por Él. No lo entendieron nunca. Y mire que esa situación provocó en Moisés una reacción. Porque Moisés estaba ya cansado de tanta queja. Moisés estaba hasta el gorro de tanta quejadera y de tanta mala actitud en medio de la gente. Y mire la reacción que provoca en Moisés. Dice, y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. La pregunta es, ¿qué hacer en medio de la tribulación? Este es el punto de vista de los líderes. Porque como líderes, como pastores, muchas veces nos ha sucedido esta situación. El pueblo se queja, el pueblo se levanta. ¿Y qué hacemos? ¿Ponernos a pelear con el pueblo? ¿Ponernos a decir sí, estamos de acuerdo, vamos a quejarnos todos juntos? No. Moisés y Aarón
dice que se levantaron, no escucharon más a la congregación y se postraron sobre sus rostros y la gloria apareció sobre ellos. ¿Qué hace un líder, un pastor, una cabeza de la iglesia? Uno de los ancianos, cuando ve el problema, se postra delante de Dios, se postra delante del Padre y ora, intercede, clama. Y aquí vemos esta gran lección. Ellos no se pusieron a pelear con el pueblo, ellos no se pusieron a altercarse, a exigir sus derechos. Es que Dios dice esto y no. Simplemente callaron, se arrodillaron y oraron. Esta es otra lección que nosotros tenemos que aprender. Porque es Dios el que tiene la última palabra. Y es Dios el que hace lo que va a hacer. Y mire, lo que dice aquí, dice que la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés. Vino la respuesta y le dijo: toma la vara, reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. Y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. O sea, Dios le dio una instrucción a Moisés. Dios le dio una instrucción. O sea, Moisés oró y Dios le dio la instrucción. Pero aquí vamos a ver algo muy particular que sucedió. Y es que Moisés no hizo lo que Dios le dijo. O sea, durante todo el viaje, Moisés había obedecido a Dios. Durante todo el viaje, Moisés había hecho lo que Dios le había dicho. Y las cosas habían salido. Pero mire lo que pasa. Y se reunieron, dice, entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces Moisés alzó su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Entonces miremos que después de tantas pruebas de lealtad y de valor, Moisés vaciló. Números no especifica con precisión qué hizo Moisés para disgustar a Dios. Fue el hecho de que Moisés golpeara la roca en vez de hablarle de pronto, como había dicho Dios. Bueno, no lo sé. Sea como fuere, el hecho es que Moisés criticó agriamente a los israelitas y fue considerado en falta por su carencia de fe en Dios. En Deuteronomio Dios dice: pecasteis contra mí y no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Eso lo dice en Deuteronomio 32. Y esto que pasó aquí, pues desafortunadamente pone un final a la carrera impecable de este hombre, de este líder. Este hombre que había tenido una carrera impecable delante del Padre como líder. En todo el viaje no había cometido un error. Pues aquí lo comete. Aquí lo comete. Y usted dirá: pero por ese error Dios le da tremendo castigo. Pues sí. ¿Cómo le parece que sí? Los líderes, en la medida que vamos creciendo y vamos estando arriba, tenemos más responsabilidad. Y los errores salen más costosos. Y esto es una cosa que tenemos también que aprender. No es lo mismo que una persona del pueblo se equivoque. Dios tiene misericordia y perdona. Y da otras oportunidades. Pero el nivel de responsabilidad es más pequeño. Pero en la medida que vamos estando nosotros más altos, pues el nivel de responsabilidad es mayor. Y Dios exige un nivel más alto, un nivel de fe. Y aquí Moisés termina pagando caro ese error. Muy caro, porque si alguien tenía que entrar primero a la tierra prometida, pues debió haber sido Moisés. Pero Dios le dice: usted no va a entrar. Moisés, miremoslo desde el punto de vista humano, estaba cansado de tanta queja, estaba cansado, ya tenía, estaba agotado de tanta quejadera, de tanta inconformidad del pueblo, de tantos cuestionamientos, de tantas cosas. Pero eso no
no era excusa para desobedecer a Dios. ¿Qué hizo Moisés? Dios le dijo: habla a la peña. Esa fue la palabra de Dios. Háblele a la peña, que la peña le va a dar agua. Pero sin embargo Moisés dice que él se puso a hablar con el pueblo. Dice que le dijo a la congregación delante de la peña: oíd ahora, rebeldes, os hemos de salir aguas de esta peña. Mire lo que dice: ustedes, rebeldes, incrédulos. En otras palabras, Moisés mostró su furia. Y sin embargo Dios, pues en su misericordia, hizo salir aguas de la peña. Pero eso no fue lo que Dios le había dicho. En otras palabras, Moisés tomó una decisión según le pareció. Malinterpretó la palabra de Dios, la interpretó según le pareció. Y el resultado fue muy negativo para él. Miremos que aquí el Señor entonces nos da muchos mensajes muy especiales en este tiempo. Lo primero es: ¿qué tan sano está nuestro corazón? ¿Qué tanta sanidad? ¿Qué tanto hemos permitido que el Señor sane nuestra vida, nuestro interior? Y cuando el corazón no está sano, pues afloran conflictos, afloran quejas, afloran inconformidades, afloran todas estas cosas. Tenemos que permitirle al Señor que sane nuestra vida. El desierto es un tratamiento de Dios para nosotros. Pero también tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios y a obedecer según lo que Dios nos dice. Dios tiene un propósito para cada uno, pero por la desobediencia, por la dureza del corazón, ese propósito muchas veces no se cumple. O sea que somos culpables nosotros mismos de que esos propósitos no se vean cumplidos. Aprendamos a obedecer. Y como siervos de Dios, los que somos líderes, los que somos pastores de una congregación, tenemos que andar con pies de plomo prácticamente. Y andar creyendo o entendiendo la tremenda responsabilidad que tenemos delante del Padre. Como líderes no somos cualquier persona. Somos los responsables de que el pueblo se santifique, se limpie, se renueve y camine hacia una tierra prometida. Vamos a orar y vamos a hablar con Papá Dios. Amado Señor, yo te doy muchas gracias en esta mañana. Gracias por darnos vida una vez más. Gracias por permitirnos una vez más poder estar delante de tu altar, delante de tu presencia, adorándote. Gracias, Padre, porque hoy podemos venir ante ti en adoración, en exaltación, en alabanza. Por tu inmenso amor y bondad te damos gracias. Padre, gracias por abrir nuestros ojos en esta mañana, por hablarnos a nuestros corazones del tremendo proceso que tú tienes para cada uno, de que los desiertos son con el fin de enseñarnos, con el fin de guiarnos, Señor, a esa tierra prometida. Pero a través del desierto tú hablas, a través del desierto tú ministras, a través del desierto tú traes sanidad, traes libertad, Señor, y podemos conocerte, podemos verte, Señor, podemos ver tu mano, cómo actúa, cómo se mueve, Señor, cómo hace cosas grandes y sobrenaturales. Yo te pido, Señor, que traigas sanidad al corazón, que sanes toda herida. Hoy nos presentamos ante ti para pedirte que traigas sanidad al interior, que traigas sanidad a nuestra mente, que traigas sanidad a nuestra alma, que sanes, Señor, las heridas que provocan que a veces hablemos mal, que a veces murmuremos, que a veces nos quejemos, que a veces, Señor, no te creamos. Padre, yo te pido que derrames sanidad. Hoy ponemos nuestra vida en tus manos. Tú tienes el bendito tratamiento para nuestras vidas y nuestros corazones. Hoy te pedimos, Padre, que inyectes esa medicina, la medicina de tu palabra, que nos sana, que nos limpia, que nos renueva y nos restaura. Y nos lleva, Señor, a unos nuevos niveles contigo, Señor.
Ayúdanos, Padre, a creerte cada día más, a poner en tus manos nuestras vidas, todo nuestro ser, a pedirte, Señor, que sigas manifestándote con poder y que nosotros podamos ver tu gloria. Ayúdanos a obedecerte tal y como nos dices tú en tu palabra, Señor, como tus hijos, como tus siervos. Hoy te pedimos, Señor, que nos permitas glorificarte y hacer lo que tú nos dices, Señor. No inventarnos nada, no hacer lo que a nosotros nos parece, sino, Señor, lo que tú dices en tu palabra, tal y como tú lo dices, Señor. Padre Santo, yo te pido que te glorifiques, que derrames de tu gracia y de tu amor inmenso, grande y poderoso sobre nuestras vidas, sobre todo nuestro ser. Yo te alabo, Padre, y te bendigo en esta mañana. En el nombre de Jesús te pedimos que te quedes con nosotros. Nos encomendamos a ti, oh precioso Padre. Amén y amén.